Vamos a Argentina. Los servicios bancarios y el transporte terrestre son algunos de los sectores que se han visto afectados por el paro convocado por la Confederación General del Trabajo y por la Central de Trabajadores Trasandina. Queremos conversar de esta nueva movilización que afecta al gobierno de Cristina Fernández, y para eso nos acompaña en CNN Chile el economista internacional de la Universidad Andrés Bello, Víctor Valenzuela. Víctor, gracias por acompañarnos esta tarde. Víctor, ¿cómo se explica esta nueva situación? Porque claro, hace 12 días vimos una manifestación tremendamente masiva, cacerolazos, en fin, y ahora enfrentamos esta paralización de esta huelga nacional. ¿Qué está pasando? A ver, son todo consecuencias de una misma cosa. Argentina necesita equilibrar su gasto, que o cobra más impuestos o rebaja el gasto o bien pide prestado, y las tres puertas están complicadas. Las dos primeras son fundamentalmente políticamente incorrectas, si uno lo puede decir desde el punto de vista de que la gente no necesariamente entiende por qué el gobierno está recortando gastos y está aumentando los impuestos. Entonces, ese es un problema por resolver. Perdón, pero ahí detengámonos un segundo, Víctor. El que necesite cobrar más impuestos, el que necesite recortar gastos para ordenar su gasto, es porque ha habido una mala administración, ¿o no? Necesariamente. Sí, yo diría que todo esto, en definitiva, es tiene como hilo conductor la crisis argentina de comienzo de la década pasada, ¿no? Y eso se ha seguido sin resolver, porque han tomado decisiones que han alejado la llegada de capitales, y en la medida que eso está ocurriendo, la economía argentina tiene dificultades como para crecer, porque para crecer, ¿no es cierto?, obviamente necesitan llegada de capitales. Por lo tanto, lo que ha habido ahí es un sobreendeudamiento que está acompañado por otras situaciones estacionales. Ellos han dicho, incluso han responsabilizado quizás también a lo que está pasando con Brasil, en un sentido, pero lo central es que las decisiones que ha tomado la presidenta no han sido populares, y en un año se ha ganado el rechazo mayoritario de la población. Claro, lo que pasa es que en algún momento hay que tomar esas decisiones que son impopulares. Claro. Cuando el problema, hay demasiada brecha entre lo que hay que hacer y lo que se tiene, evidentemente que resulta bastante más complicado, que si las medidas se aplican de ajuste en Chile, para poner un paralelo, prácticamente son imperceptibles, ¿no es cierto? Pero si se aplican cuando hay grandes brechas que resolver. Por un lado tienen una inflación ¿De disparada. cuánto estamos hablando? Porque se habla entre el 10, que es lo oficial que reconoce el gobierno, y 20% los sindicatos y economistas independientes. Está más cercano al 20%. No se tiene una cifra oficial porque está prohibido en Argentina levantar el IPC. Se aplica una multa de, no recuerdo qué monto, pero a quien se atreva a calcular el IPC. ¿Cómo? Es bien complicado. ¿Pero nunca se ha podido hacer? No, ahora... bajo el gobierno de Cristina Fernández. Entonces, ¿qué otros elementos? Porque los sindicatos opositores piden, obviamente, la reducción de los impuestos y aumentar el salario mínimo, pero el gobierno no está en condiciones. Claro, que no se pueden hacer las cosas simultáneamente. Correcto. Ese es el problema. Entonces, necesitan equilibrar su gasto fiscal, y para eso, porque en realidad no es que haya que equilibrarlo por dar cuenta de una cifra económica, sino que hay que equilibrarlo porque simplemente no hay para pagar. Entonces, ¿cómo lo hace el gobierno argentino para pagar su gasto? Pero hablamos externo e interno. O sea, hay dos cosas. Estoy hablando solo del frente interno en este minuto. Para equilibrar su gasto, lo que tiene que hacer es o aumenta los impuestos para recaudar más, cosa complicada porque políticamente resulta no muy inteligente en ese sentido, y por otro lado tiene que disminuir el gasto. Tampoco es aceptado por la gente. Ese es el problema interno. Claro, disminuir el gasto social. Exactamente. Y el gasto y eso en un contexto en que la gente está pidiendo aumentos, porque justamente la inflación hace que pida aumento. Entonces va justo todo en el camino contrario que tiene que ir. Ese es el frente interno. En el frente externo hay otro problema. El frente externo es resolver el cómo se pagan las deudas externas de las renegociaciones del año 2005, entiendo, 2010, que para poder hacer eso se tienen que tener dólares, y Argentina no ingresa préstamos desde el 2007, no recibe un préstamo. El riesgo país de Argentina toca los 1000 puntos base, o sea, esos 10% más o menos para que, ¿no? El spread por riesgo país de Argentina. De Chile está en torno a 1, para que hagamos una comparación. Y por esa es la razón que explica, digamos, esta política restrictiva de tenencia de dólares. Exactamente. Entonces, eso es porque ellos tienen que cumplir los compromisos de pago. En ese sentido, el gobierno argentino sí ha estado bastante proactivo, y ellos en Nueva York están haciendo un fondo para pagar
justamente esas repactaciones que hicieron de 2010 y de 2005. Víctor, pero una pregunta, independientemente, esto había ocurrido, independientemente si fuera Cristina Fernández u otro el gobernante? Yo creo que sí. Lo que puede agravar las cosas un poco es que a veces por conseguir puntos en lo político, los gobiernos ceden a medidas que uno dice populistas, por llamarlo de una forma casi despectiva, pero se toman esas medidas, es más que despectivo, peyorativo diría yo, ¿no? Entonces, se toman medidas que son en pro de conseguir el voto, pero eso a la larga va a pasar la cuenta, porque como se dice en economía, en algún momento hay que cortarse el pelo. Entonces, ¿cuándo nos vamos a cortar el pelo? ¿Cuándo nos vamos a ajustar? Entonces se va postergando, pero llega un momento que se hace insostenible. Entonces, para Argentina tiene un frente interno que es relativamente insostenible en materia de financiar la economía, y en lo externo también se hace bastante insostenible. Entonces está en dos frentes luchando. O sea, está un poco asfixiada la situación tanto económica como política en Argentina. Así es. Lo que pasa es que si durante, a lo mejor hubiese tomado las medidas antes. El problema es que las medidas siempre son impopulares. Ese es el problema. Las medidas siempre son impopulares. Nosotros vemos que cosas similares, guardando la escala, está ocurriendo en Grecia, en España, y son impopulares. Pero de acuerdo, pero ¿por qué no se aplicaron esas medidas durante la primera administración de Cristina Fernández? Es que justamente ahí está el juego, el gallito entre lo político y lo económico. Entonces, en la discusión que se dice, los tecnócratas piden que se haga el ajuste a como dé lugar, pero el ajuste hay que hacerlo. Pero por eso pregunto, ¿cometió un error Cristina Fernández de no haber aplicado esas políticas gradualmente durante su primera administración? A ver, claro, es fácil decirlo mirado de afuera con la cabeza en frío, decir, claro, cometí un error. Yo no sé si hubiese sido posible políticamente haberlo hecho. Ese es el tema, pero de qué hay que hacerlo, ese es el tema. Entonces, más tarde o más temprano hay que hacer algún día el ajuste. Ahora, solo para terminar, Víctor, ¿cómo evalúa usted lo que tiene que ver con el rol de los sindicatos opositores, fundamentalmente la CGT y esta facción opositora de la Central de Trabajadores Argentina, que son los que han convocado a esta huelga general? Claro, a ver, bueno, lo que pasa ahí es que, si usted recuerda, los que están haciendo hoy día el movimiento en Argentina son del mismo partido de la presidenta. Son peronistas también. Claro, de hecho está Moyano, que entonces, fue hasta hace un año aliado de Cristina Fernández. Exactamente, y del mismo partido peronista, claro. Entonces, lo que a lo mejor hay un intento político por desmarcarse, o bien por de alguna manera consolidarse con las bases, es decir, tener un discurso más agresivo contra el gobierno para decir que no sea condescendiente, cuando en realidad ¿no es cierto?, de lo que está preocupado Moyano y los dirigentes sindicales es de conseguir su voto, o sea, de ellos ser legitimados por las bases, porque si no hacen los movimientos que están haciendo hoy en día, claro, las bases dirían, oye, bueno, tú te vendiste al gobierno y no está aportando a nuestra causa. Entonces, la gente no entiende las medidas, no las acepta además, ¿no es cierto? Más que no la entienden, no las acepta, no acepta que el Estado entre a recortar, que entre a aumentar impuestos, ¿no es cierto? Y que no le aumente los sueldos en un minuto que haya inflación. No lo acepta, pero el problema es que no se puede resolver eso en el sentido que lo entenderían las personas. Por lo tanto, Víctor, uno podría pensar que la verdad es que se ve difícil la salida para Argentina, la salida en tenidos de crisis, de la crisis política e institucional que está generando toda esta situación. Exactamente, claro. Al menos Argentina parece que va a cumplir los compromisos pagos que tiene para fin de año. Pareciera que los va a cumplir, a pesar de que hay presiones de los llamados fondos buitres que quieren un poco incautar esos fondos que se están reuniendo para pagar a los acreedores que ya hicieron un ajuste, porque piensa usted que esos acreedores le rebajaron a un tercio o un 50% de la deuda. Si le debían $100.000, le dijeron, le vamos a pagar 30.000 y eso es todo. Lo deja. Muy bien, Víctor, le queremos dar las gracias por habernos aclarado parte de este complejo panorama que se está viviendo al otro lado de la cordillera. Sí, bien complejo. Gracias. Bueno, y la economía chilena sigue sorprendiendo y superando las expectativas. El Banco